Buenos días chicos, ¿cómo han estado? Vamos a hacer la última parte de la guía 3. Para eso vamos a ver estas flechitas. Dice, hagamos el dominio. Vamos a hacer el dominio de esta función. Bueno, el dominio vamos a empezar siempre de izquierda a derecha. Así. Ok, entonces, mucho cuidado con esta flecha. Significa que la función viene desde menos infinito, es decir que esta función venía desde muy atrás, desde el infinito atrás, y llega hasta el punto 2, ¿ok? En el eje X. Bueno, entonces para decirlo de otra manera, vamos a decir entonces que el dominio es el intervalo que va desde menos infinito, ¿verdad? Esta parte aquí es menos infinito, menos infinito. Vamos a ponerlo, a ver si lo escribo bien bonito. Menos infinito. Y llegamos hasta... El infinito siempre va abierto porque nunca se puede alcanzar. Entonces, abierto de menos infinito hasta el punto 2. Y el 2 es abierto. Entonces va abierto. Ese sería el dominio. ¿Ok? Ahora, vamos a quitar entonces el verde porque ahora vamos a irnos al ámbito. En el ámbito, vamos a decirlo de la siguiente manera, vamos a usar un rojito. El ámbito sería esta flecha, se va a ir a pegar exactamente a este punto. Toda esta flechita va a ir a dar al 2. Y el resto de la flecha va a ir a esta parte. ¿Ok? Entonces, toda esta línea que venía desde menos infinito hasta llegar acá, hasta el 0, va a dar exactamente igual a 2. ¿Ven? Va a dar 2. Mientras que la otra parte, esta flechita, esta línea que va de 2 hasta 0, va exactamente de 0 a 2. Entonces, el ámbito, vamos a escribir el ámbito, va a ser la línea que va desde 0 en el eje Y, desde 0 abierto, hasta 2 cerrado. Ok, entonces de abajo para arriba sería 0, esta línea, este punto va abierto, entonces sería desde 0 abierto y subo hasta llegar a 2, pero este sí va cerrado porque este punto va cerrado, ¿verdad? Bueno, eso sería entonces por ahí. Vamos a quitar esto. Ahora vamos a hacer la imagen de menos 5. ¿Qué es la imagen de menos 5? Bueno, la imagen es una Y, pero hay que buscar en el eje X el valor de menos 5. Vean que el 5 no aparece acá, ¿verdad? Llega hasta menos 3. Pero siempre vemos que las líneas van a ir a dar a 2, ¿verdad? Todos van a dar a 2. Hasta el menos infinito da 2. Entonces quiere decir, todas estas líneas van a dar 2, todas, y así sigue hacia atrás, ¿verdad? Entonces claramente menos 5 da también 2. ¿Ok? Bueno, vamos entonces con lo que sigue. Dice la preimagen de 1. Vamos entonces a buscar al 1. La preimagen es la X y
el 1 hay que buscarlo en el eje Y. Entonces estamos preguntando por la preimagen de esta Y. Entonces buscamos el Y igual a 1, que sería este. Este es Y igual a 1. Ahora vamos a ver dónde toca la gráfica. La toca en este punto. Y aquí bajamos hasta este que está. Entonces la preimagen de 1 es 1. ¿Ven? Nada más es de devolverse de aquí hasta llegar a este número, al 1. Intervalos de monotonía. Bueno, vamos a ver. Estos intervalos van a ser 2. En una parte la función es constante, ¿verdad? En esta parte la función es constante. Y después la función va a decrecer. Va de aquí para abajo. ¿Ok? Recordando que eso se tiene que observar siempre en el eje de las X. ¿Ok? Entonces sería constante, ¿verdad? Constante va de menos infinito hasta 0. Hasta 0 abierto siempre, ¿verdad? Esto siempre es abierto. Entonces constante va a ser de menos infinito abierto hasta 0 también abierto. Y la función decrece en esta parte verde. Entonces vamos a ver dónde decrece. Decrece desde 0 hasta llegar al 2. ¿No? Decrece de 0 a 2. También ponemos abiertos. La monotonía siempre va abierta. De 0 a 2. La función baja, ¿verdad? Baja de 2 hasta llegar a 0. Ok. Vamos a ver este gráfico. Una función inyectiva. Entonces, una función inyectiva para nuestro caso vamos a usarla siempre que obtengamos una parte de la función, más pequeño para que sea todo. ¿En qué parte la función solamente va para arriba o solo va para abajo? Entonces podemos separarla. Vamos a separarla en dos partes. Ok. Entonces vamos a ir viendo cómo esta función va subiendo. Ya, siempre de izquierda a derecha, ¿verdad? Siempre vamos hacia allá. De izquierda a derecha. La función va hacia arriba. La función va subiendo hasta llegar a un punto máximo. Una vez que toca ese punto máximo, la función vuelve a bajar. Entonces, si yo sigo de 1 en adelante, ¿qué pasa con la función? Bueno, la función va cayendo. ¿Estamos de acuerdo? Ahí va la función para abajo. Siempre de izquierda a derecha, ¿verdad? Entonces, vamos a decir lo siguiente. La función tiene una parte que va hacia arriba, que es creciente, y después una parte que es decreciente. ¿De acuerdo? Si nada más tuviéramos la parte donde la función es creciente, sea desde menos 2 hasta 1, esta parte sería una función inyectiva. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es inyectivo? Inyectivo va a ser donde la función no se toque dos veces. Si yo hago esto, no puedo tocarla dos veces. Aquí está tocando una, dos. ¿Ok? Bueno, pues si yo le quito a esta función
le quito la parte donde se toca, la parte donde va cayendo, entonces me quedaría solamente con esta parte y la función solo se tocaría una vez, ¿sí? Entonces, la idea aquí es, quitemos esta parte y de aquí para atrás la función solamente se va a tocar una vez, ¿ok? Quiere decir que yo libremente puedo tocar, puedo mover esta parte, vamos a ver, vamos a mover esta línea y la puedo mover de arriba abajo, que la función solamente se va a tocar una sola vez, ¿verdad? Aquí se tocó una vez. Entonces, observan, voy subiendo y la función solo se toca una vez. Pero si yo agarro esta parte, la función se toca dos veces. ¿Ok? Entonces no se puede. Si agarro la parte del lado donde decrece, igualmente la función va a tocar solamente una vez. Esa es la inyectividad. ¿Ok? Que la función solamente, esa línea paralela al eje X, solamente se puede tocar una vez. Una sola vez. ¿Qué es lo que quiere decir? Que todas las imágenes solamente pueden darse una sola vez. Nada más tomemos la parte donde la función fue subiendo. Esta parte no nos interesa. Entonces, la función es inyectiva si solamente la función tiene una sola imagen. ¿Ok? Bueno, entonces vamos. Entonces, es este el punto máximo. El punto máximo se toca aquí. Este punto es el punto 1, ¿verdad? En X es 1 y en Y es 4. 1,4. Eso es lo que va aquí. Punto máximo 1,4. Interseca con el eje Y. Ok, vamos a ver dónde toca el eje Y. ¿Lo ven? Vamos a quitar aquí. El eje Y se toca exactamente en el punto 3. Exactamente aquí. Ese punto es en X0. En X vale 0 y en Y vale 3. Interseca con el eje Y en el 0,3. Interseca con el eje X. Bueno, aquí tenemos dos puntos de toque con el eje X. En el eje X se van a tocar, voy a quitar en este punto y en este punto. Tenemos dos toques en el eje X. Entonces, para el primero sería menos 1, menos 1,0, que sería este, sería x1, y este de acá sería x2, que sería 3,0. Ese sería la intersección con el eje X. Vamos a ver esto, dice dominio. Bueno, claramente el dominio es la línea, la parte de la línea que va de aquí hasta acá. Quede bien rectito. Que va desde 1 hasta 5, ¿verdad? Claramente el 1, el dominio va a ser desde 1, pues este cerrado, ¿verdad? Y el 5 va abierto. Entonces sería desde 1, cerrado, hasta el 5, abierto. Para el eje Y, vamos a ver en el eje Y, el ámbito va de 0, la función baja desde 0 y termina en 2. ¿De acuerdo? Entonces, toda esta función empezó en 0, cerrado en 0, rojo, 0 hasta 2, también cerrado. Este va cerrado, este se toma como este, ¿verdad? El otro no.
Entonces el ámbito sería de 0 cerrado hasta 2 cerrado. Así. Intervalos de monotonía. Bueno, esos intervalos son parte del dominio. Vamos viendo cómo la función va hacia abajo. Va cayendo de izquierda a derecha, va para abajo. Hasta llegar a este punto, ¿verdad? Esta función es decreciente de 1 hasta 3. La función decrece, el intervalo de monotonía decrece, y ponemos aquí que va desde 1, siempre van abiertos, ¿verdad? De 1 a 3. Y sigue después creciente, poner en rojito. Después sigue creciente, crece. Seguimos para arriba y vemos que la función va creciendo en el intervalo que va desde 3 hasta 5. Desde 3 abierto hasta 5 abierto. Bueno, tenemos entonces que ver cuál es el punto máximo y el punto mínimo en esta función. Bien, veamos que la función va desde abajo hasta arriba. Lo más que llega a lo máximo es en este punto, ¿verdad? Este no, porque este no es parte, este no. Pero este sí. Porque este va cerrado, este va abierto. El abierto no se toma en cuenta, el cerrado sí. Quiere decir que este punto, el punto 1,2 es el máximo. 1,2. El punto 5,2 podría ser máximo también, pero no lo es porque no es parte por estar abierto. Ok, entonces este no sirvió. Mientras que el punto mínimo está exactamente aquí en el 3,0. Exactamente tocando el 0. Entonces sería 3,0. Ok, ese sería su punto mínimo. Vamos a la composición de funciones, que es muy interesante ver cómo estas funciones se van moviendo. Primero vamos a ver la función f, que sería esta función de acá. La función f. Ok, esta función f. Entonces dice f de 1, cuando equivale a 1, f de 1 es 5. F de 1 es igual a 5. Ok. F de 1 es igual a 5. F de 2 es igual a 7. F de 4 es igual a 10. Fácil, ¿verdad? Ahora vamos con la G. Con la G sería en 5. De 5 va a dar a menos 1. De 7 va a dar 0. Y de 10 va a dar 2. Entonces vamos a ver cómo es esto en F. Aquí sería en 5 da menos 1. En 7 da 0. Y en 10 da 2. En 10 da 2. Ok. Ahora veámoslo como composición de funciones. Quiere decir
que empiezo con la primera y termino hasta el último, ¿ok? Entonces, cuando yo digo G o F, empiezo con F de 1. F de 1 me da 5. Luego G del 5 que me da -1. Claramente este va a dar entonces -1. Ok, vamos con el otro. Sería G o F de 3. Bueno, entonces empiezo en 3. En 3 da 7 y de 7 da 0. Entonces esto es igual a 0. Y para el 4 sería entonces, empiezo en 4, paso a 10 y de 10 a 2. Esto es igual a 2. Ok. Para hacer esto vamos a ver el ejemplo que dice aquí. Ok, entonces tendremos que ir resolviendo. Vean que ahí la función es un cuadrito. Dice calcule f o g de 4. Bueno, entonces vamos a ver qué es el asunto. Aquí sería, primero habría que sacar el f de 4. Ok, entonces vamos a ir al 4 cuando x vale 4. Cuando x vale 4, esto va a dar 3. Ok, ahora tenemos que decir que esto es igual a g de 3, que es el resultado de esto. Y entonces voy otra vez a 3 y ahora voy hasta la g, que sería 1. Eso es lo que hay que hacer. Muy sencillo, ¿verdad? Simplemente es ir viendo a ver quién le corresponde a quién. ¿Qué pasa con G de 5? G o F de 5. Es G de F de 5. Entonces, al primero que quiera buscar es este 5 y buscarle la F. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que el 5 está acá. Vamos a ver con este. 5 va a dar 4 en F, ¿verdad? Entonces, esto va a ser igual a G de 4, que es el que me dio. Y G de 4 es irnos a la X igual a 4, pero vamos a ir a buscar F de 4. Ya sería este. Ok, entonces esto sería 2. Y así vamos haciéndolo con los otros dos. Vamos a ver esto. Para realizar esta función, simplemente vamos a buscar aquí sus imágenes. Tenemos que hacer estas líneas. Vamos a irlas haciendo. Vamos a ponerlas así. Vamos a ver qué va a pasar con el 1, que es f de 1. Lo primero que vamos a averiguar, que es f de 1.
entonces yéndonos a la función f, que sería f de 1 sería 1 elevado a la 2 más 1. 1 a la 2 es 1, más 2 más 1 son 2. Y aquí sacamos la primera línea. Decimos que f de 1 es igual a 2. Muy bien, vamos con la otra. Vamos con f de 2. Entonces quitamos el 1. Quitamos este 1 de acá, porque ahora lo que nos interesa sería el 2. Vamos por acá. F de 2 es 2 a la 2. Y 2 a la 2 son 4. Y 4 más 1 son 5. Ok. Parece que ya estamos viendo un patrón, ¿verdad? En esto. El 2 va a ir a dar al 5. Bueno, borramos el 2. Porque ahora vamos a ir al 3. ¿Qué pasa con x igual a 3? En 3 quedaría 3 a la 2. X a la 2 es 3 a la 2 más 1. 9 más 1, 10. ¿Ok? Claramente. Entonces, este va a ir a dar a 10. Y el 4 va a ir a dar a 17. 4 por 4 es 16 más 1, 17. ¿Cierto? Entonces, ya podemos ir quitando esto. Ya hicimos la F, ahora vamos con la G. La G hay que agarrarlas de acá, los valores de acá. Entonces vamos a ver. G, con rojito. ¿Qué es G de este valor de 2? G de 2. Como aquí es nada más restar 1, entonces sería 2 menos 1. A 2 le quito 1, me queda 1. Inmediatamente ya sabemos que de 2 tenemos que poner aquí un. A 2 le quito 1, tenemos que poner un 1. ¿Cierto? Bueno, ahora toca hacer lo mismo para el 5, para el 10 y para el 17. Como la idea es nada más restar 1, entonces está muy fácil, ¿verdad? Es simplemente restar 1. A 5 le quito 1, me da 4. A 10 le quito 1, me da 9. A 17 le quito 1, me da 16. Y observamos que la función f de o g de x es agarras una x, empiezas con un número x, y el resultado es ese mismo número, g o f de x. El resultado va a ser el número elevado a la 2. 1 por 1 da 2. 2 a la 2, 2 por 2, 4. 3 a la 3, 3 por 3 son 9. 4 a la 2, 4 por 4, 16. Entonces tenemos esa relación y ya está verificada. Esta parte sí se lleva mucho tiempo, pero no es difícil. Básicamente en una parte aparte tendrán que ir haciendo. El ejemplo está acá. Vamos a hacer la primera, vamos a usar el 1. ¿Qué pasa con x igual a 1 para esta función? Vean que esta función es, primero que nada, esto lo tienen que hacer aparte, ¿de acuerdo? Entonces, primero que nada tendríamos que ver
¿Qué significa? Vamos a hacer esta. Con x igual a 1, ¿ok? Primero vamos a hacer lo siguiente. G de f de 1, ¿ok? En este caso x es el que vale 1, ¿verdad? Como f de 1 está aquí, entonces la f de 1 es lo que tenemos que calcular. Eso es multiplicar 3 por 1 y restarle 5. 3 por 1, 3. A 3 le quito 5, me quedan menos 2. Entonces esto es g de menos 2. Ahora tengo que ir a la parte donde dice g, sería aquí. Y ahora hago g de menos 2, que sería esto. Y en este caso sería 1 menos, el menos 2 este va entre paréntesis, elevado a la 2. Usando la calculadora, bueno, usando la cabeza, 1 menos 4. 1 menos 4 sería, eso da menos 3. Resultado menos 3. Bien, entonces tenemos la primera ya resuelta. Quiere decir que aquí el valor que va aquí es un menos 3. ¿Estamos de acuerdo? Y así podemos ir haciendo todas las demás, ¿verdad? Es solamente de mucha paciencia, pero se puede hacer. Bien, chicos, espero que eso sea lo suficiente para que hagan la guía. Así que los espero. Hasta luego. Cualquier cosa me preguntan por el Facebook.